la palabra del domingo. Del Santo Evangelio según San Juan. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: El que tenga sed, que venga a mí, y beba aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Domingo de Pentecostés. Es Pascua, es la culminación de este gran tiempo, de este gran día que hizo el Señor. Pentecostés no es la fiesta del Espíritu Santo. Pentecostés es la gran culminación del resucitado. El resucitado nos envía junto con su Padre al Espíritu Santo. Hoy el texto, los textos, diríamos, Hechos de los Apóstoles, esa bellísima descripción, no solo de aquel día, sino de estos días, lo que hace el Señor resucitado, en el Espíritu y con el Espíritu Santo. El texto también de la carta es referido a los frutos del Espíritu Santo. No solo ayer, hoy, el texto del Evangelio. Juan. Y Juan ubica Pentecostés el mismo día de la resurrección. Saboreemos estos textos, pero saboreémoslo. Los invito a un poco más de profundidad, que vayamos más allá del simbolismo del aire, del simbolismo del fuego, que obviamente en la historia de todas las religiones tienen mucho que ver. Pero es Pentecostés. Pensemos, meditemos en el soplo de Dios. Sopló. Esto nos manda inmediatamente al inicio de la creación. Sopló Dios y sopló sobre el hombre. Aquí vuelve ese soplo, ese espíritu en la nueva y definitiva creación. Juan, de una forma muy bella, hace algunas pinceladas de lo que esto significa en la historia. E inicia describiendo una historia sin Dios. ¿Qué sucede? Las tinieblas, la oscuridad, lo negro, el miedo, el sinsentido, el sin final, es decir, el absurdo, lo que es una vida rutinaria, una vida que no tiene chiste. En cambio, con Pentecostés, es decir, una vida donde Dios está presente, porque eso es Pentecostés, presencia de Dios en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, cambia todo. ¿Qué sucede? Sucede esa conversión del miedo a la valentía, de la nada al todo. Cuando Dios sopla, todo es nuevo. Y Él es el autor, Él es el protagonista, Él es quien hace temblar, pero en el buen sentido de la palabra, para que surja una vida nueva, un hálito nuevo, una respiración nueva. Qué admirable la presencia de Dios en la historia, la presencia que decimos el soplo de Dios. Con su soplo, los que eran débiles se hacen fuertes, los que eran incapaces se hacen protagonistas. Los nuevos actores en la historia somos todos, con el Espíritu Santo, porque Él vino para todos. Él fue derramado sobre todos. Es lo que indica ahí la diferente procedencia de los que estaban presentes. Con el soplo de Dios ya no hace falta ser rico o ser pobre o ser genio para hacer la historia. Basta la fe, basta creer en Él, basta dejarse transformar en Él. El soplo de Dios
siembra de nuevo la vida y genera un nuevo modo de ser humano, con una misión que cumplir en la vida. Ya no es la vida un pasatiempo, ya no es la vida una rutina, ya no es la vida un camino que no tiene salida. Ya dejamos de ser unos olvidados, se pudiera decir, en la historia, porque Dios no nos olvida, Dios nos acompaña. Ese es Pentecostés, eso es la Pascua, la vida ha triunfado sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad. Hay futuro, tenemos futuro, el futuro de Dios. Y algo muy importante que aparece hoy en los diferentes textos es que hoy Dios nos envía a todos. El soplo de Dios nos convierte a todos en apóstoles, en discípulos, en delegados, en embajadores, con una misión de gran responsabilidad: darle sentido no solo a la vida, sino que también darle sentido a la historia, que solamente los seres humanos, con nuestra libertad, somos capaces de construir. ¿Qué misión? Les podrá parecer raro, pero la misión es llevar el perdón. ¿Por qué Juan saca a colación el perdón y la reconciliación? Porque es el perdón lo que nos hace nuevos por dentro. El perdón es una nueva creación. El perdón es abrir esa nueva ventana, esa nueva puerta en la vida. No solo podemos ser mejores, no solo podemos levantarnos, sino que el perdón nos capacita para llegar bien hasta el final. Es de llamar la atención a los que les perdonen los pecados. ¿No recuerdan que fue la primera interpretación de los discípulos de la muerte de Jesús? Murió por nuestros pecados. Pues obviamente, es resurrección, es Pascua, es Pentecostés. El Espíritu Santo es para el perdón de los pecados. No nos extrañe, pero vayamos un poco más allá. El Espíritu de Dios nos da esta capacidad, ser perdonados, y nosotros también perdonar y perdonarnos. No nos imaginamos las infinitas posibilidades que tiene el perdón de Dios. Y esto nos hace responsables de recibirlo, porque si lo recibimos y lo hacemos nuestro, significará la presencia de Dios en nuestra vida, el soplo permanente de Dios en nuestra vida, el Espíritu de Dios que Jesús nos sopla, el aire de Dios que Jesús nos contagia, el estilo de Dios que Jesús nos pega, la moda de Dios que Jesús nos viste, el ánimo de Dios que Jesús nos aporta, la libertad de Dios que Jesús nos consigue, su alegría, la paz, el entusiasmo, se van a convertir en Pentecostés en un modo nuevo de vivir, en un estilo de vida. Es decir, vivir perdonados y haciendo del perdón el perdón de la fe. Es Pentecostés, el soplo de Dios. No olvides, el Espíritu Santo descendió sobre todos. Todos fueron llenos, quedaron llenos del Espíritu Santo. También tú, también yo. Inicia pues el tiempo definitivo. Con Pentecostés vivimos en la presencia permanente de Dios. De ti depende si está Él contigo o está ausente de ti. La palabra del domingo.